Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Giancarlos? ¿Qué tal, Omar, Nicole, Joseph, Jason? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces la sesión dándole las claves de la semana anterior. A ver, veamos. Veamos. En una conversación, estamos en la evaluación de la semana anterior, ojo, para que ustedes puedan corroborar con sus respuestas. En una conversación, alguien afirma, haz el bien sin mirar a quién. Empero, esta misma persona en otra situación, apoyándose también en la enseñanza popular, dice, hoy por ti, mañana por mí. Lo anterior es un ejemplo de qué tipo de actitud, ¿no? Relativista, escéptica, intelectualista, relativista, idealista, relativista según Platón, relativista según sofistas, escéptica según Platón, intelectualista según Platón, idealista según Sócrates, ¿no? En un momento alguien dice, haz el bien sin mirar a quién, de acuerdo a una situación, y en otro momento, en otra situación, esa misma persona dice, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién, es una enseñanza, digamos, incondicionada, ¿no? Y la otra, hoy por ti, mañana por mí, básicamente es condicionada, ¿no? Hoy te ayudo a ti para que tú mañana me ayudes a mí. Esta posición es típica del relativismo de los sofistas, ¿no? Recordarán ustedes que los sofistas sostenían que no hay verdad última, no hay verdad universal, verdad única. Por lo tanto, todo es según las circunstancias, según el momento, ¿no? Entonces, los sofistas, sin faltar a su propia filosofía, dirían en un momento de repente, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién, recomendarían eso, ¿no? Haz el bien sin necesidad de esperar algo a cambio, ¿no? Pero en otro momento, según otras circunstancias, seguramente dirían, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? O sea, hoy te ayudo para que luego me ayudes a mí, ¿no? Bueno, entonces esa es la clave. Alternativa D en la pregunta 1. 2. Andrés considera que no es posible enseñar a nadie a ser virtuoso. Recuerden que eso significa que no es posible enseñar a nadie a ser buena persona, ¿no? A ser una persona de bien. Eso sostiene Andrés. Sostiene que la forma de lograrlo es a través de un autoexamen del alma, ¿no? Una autorreflexión, porque la verdad existe en el alma. La postura de Andrés es típica de Sócrates, ¿no? Es bien socrática esta postura que se está mostrando en la pregunta 2. Pregunta 3. El conocimiento del bien y lo justo surgen del alma humana cuando se observa una situación que es reconocida como buena o justa. Por este motivo es que Sócrates pensaba, ¿qué cosa? ¿Qué pensaba Sócrates? ¿Qué escribieron ustedes en sus claves, en sus respuestas? No veo nada que están escribiendo en el chat. Espero que no estén esperando que yo dé las claves, ¿no? Ya han pasado una semana, ustedes han tenido que resolver, ¿no? La idea aquí es corroborar tan solo, ¿no? Corroborar, ¿no? Si yo veo que alguien está ayudando a una anciana a cruzar la pista y yo digo que eso que está haciendo esa persona es buena, ¿no? Entonces Sócrates diría, ¿no? Y entonces yo conozco lo que es el bien, ¿no? Porque reconozco una acción buena, ¿no? Entonces, Sócrates diría, ¿no? Que la verdad se halla en todos los hombres. Eso diría Sócrates. ¿Ok? Sharon, me respondiste que era la A, siempre se debe buscar el conocimiento. Sí, eso también diría Sócrates, efectivamente, pero recuerda que la pregunta hace referencia a esta parte, ¿no? O sea, si es que reconocemos una situación buena o justa, ¿no? Entonces, si reconocemos que una situación es buena o justa, es porque poseemos ese conocimiento que está en el alma, ¿no? Eso diría, ¿no? En el alma de todos los hombres, ¿no? Así es, así es. Veamos, 4. ¿Qué pasó? Sharon fue la única valiente, ¿no? O sea, que me dio una respuesta. No importa si está errado, no importa, ¿no? Eh,
Con los errores se aprende, ¿no? No hay problema. 4. En el pensamiento de Sócrates, conocer lo que es la justicia implicará necesariamente actuar justamente. A esta postura socrática la tradición ha venido a llamar, ¿no? El conocimiento me lleva a ser una buena persona. Eso es lo que está diciendo Sócrates, ¿no? ¿Cómo se conoce tradicionalmente esta postura socrática, según el cual el conocimiento me hace virtuoso? Efectivamente, ética intelectualista. Así es, Ryan. Pregunta 5. Parménides y Heráclito, con sus posturas sobre el cambio, generaron todo un problema intelectual que hizo que Platón, más de un siglo después, también decidiera intervenir, ¿no? Intervenir en el problema, ¿no? Sobre el cambio. Así Platón interpretó que el ser es lo real y son las ideas, porque ustedes recordarán que para Platón las ideas son lo verdadero. Y estas ideas son inmutables, no cambian por las razones que explicamos en su momento. Y el no ser, que para Parménides no existía, no era posible, en realidad para Platón es el mundo material, el mundo de la apariencia, ¿no? Que es sensible y cambiante. Por lo tanto, la clave de la pregunta 5 es la B de barco. 6. Pitágoras, por influencia de los órficos, afirmaba que el alma es inmortal. Platón estuvo influenciado por Pitágoras, por lo tanto, sumó a su filosofía de manera coherente este pensamiento pitagórico. ¿Qué argumentó Platón para afirmar que el alma es inmortal? Recordarán ustedes que tanto Pitágoras como Platón estaban de acuerdo en que el alma es inmortal, ¿no? Pitágoras, bueno, tenía sus argumentos que nosotros no hemos visto en realidad porque solamente nos tocó ver sobre Pitágoras el arjé, pero sí vimos el argumento que dio Platón para sostener que el alma es inmortal, ¿no? Y él sostuvo que el alma es inmortal porque pertenece al mundo de las ideas. Así es, Giancarlos, así es, ¿no? En el mundo de las ideas, todo es eterno. El alma pertenece al mundo de las ideas, por lo tanto, el alma es eterna. Y al ser eterna, es inmortal. No nace ni muere. 6C, 7. Si alguna vez dejaste de hacer lo que planificaste y preferiste dormir más o comer más de lo necesario, entonces, desde el pensamiento platónico, te dejaste llevar. ¿Por qué alma? Omar, me estás preguntando por qué no la D en la 6. Ya, un ratito. Ahorita retrocedemos. Estamos en la 7. Ahorita retrocedemos, Omar. En la 7. Si alguna vez te dejaste llevar por tus pasiones, ¿no? Quisiste dormir más, quisiste comer más, sabiendo que no debías hacerlo, ¿no? Entonces, desde el pensamiento platónico, ¿por cuál alma te dejaste llevar? Así es, Naoki, por el alma apetitiva, que es el alma de las pasiones, de los sentimientos, de las sensaciones, de los instintos. Es el alma muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Bien, a ver, retrocedamos un poquito para atender la pregunta de Omar. Me preguntaste por qué no sería la D. A ver, la D sería porque existen dos mundos, el ideal y el material. Ah, sí, eso es correcto en Platón, pero no es la respuesta a la pregunta, ¿no? La pregunta es, recuerda, ¿qué argumentó Platón para afirmar que el alma es inmortal? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, es verdad, Platón hablaba de dos mundos, pero eso no responde a la pregunta, ¿no? Porque el hecho de que hable de dos mundos no nos dice por qué el alma sería inmortal, ¿no? La respuesta C es la que responde en realidad directamente, ¿no? Porque el alma pertenece al mundo de las ideas. Por eso es en realidad este, inmortal, ¿no? Así es. Listo, Mar. Está muy bien. Está muy bien. Si nos equivocamos, lo corregimos. Si quieren saber por qué se equivocaron, pues me tendrían que preguntar así, profe, ¿por qué no la respuesta que yo di? ¿No? Claro, ¿no? Está muy bien. 8. Para Platón,
Quien quiera conocer la verdad debe dirigirse ¿hacia dónde? ¿Hacia qué mundo? ¿No? Nosotros lo dijimos también, ¿no? Platón te habla del mundo de las ideas y el mundo material. ¿Hacia qué mundo perdón, claro, no debes dirigirte, dice, ¿no? No debes dirigirte si quieres conocer la verdad, ¿no? También lo dijimos, ¿no? En su momento. No debes dirigirte hacia el mundo de las cosas sensibles. Las cosas sensibles son las cosas conocidas con los sentidos, ¿no? Es decir, son las cosas materiales. Entonces, no te dirijas al mundo material, porque el mundo material es imperfecto, cambiante, ¿no? Entonces, qué vas a aparente, ¿no? ¿Qué vas a conocer de eso, ¿no? ¿No? Vas a conocer más que lo aparente, lo cambiante, lo imperfecto, ¿no? Alguien que quiere conocer la verdad, quiere conocer lo perfecto, quiere conocer lo verdadero, no lo aparente, ¿no? Quiere conocer lo completo, lo eterno, no lo temporal, ¿no? Bien. 9. El padre de Alicia es policía. Si extrapolamos el pensamiento político de Platón, diríamos que su padre forma parte de los guardianes en la división del Estado que hace el filósofo griego. Así es. Platón dividía el alma en tres: alma racional, alma irascible, alma apetitiva. Y asimismo, Platón hace esta misma división en el Estado: gobernantes, guardianes y el pueblo llano, ¿no? Si el alma irascible es el alma de la fortaleza, de la valentía, entonces los guardianes, que son los representantes del alma irascible en el Estado, también tienen que ser fuertes, valientes. Los policías, cuando van a instaurar el orden, ¿no? Defender pues, el orden público, ¿no? Policías, militares, soldados, todos ellos entran dentro de esta categoría de guardianes en Platón. Deben ser pues valientes, ¿no? Deben ser pues fuertes, ¿no? Etcétera, ¿no? Así es, ¿no? Ustedes han visto cuando hay revueltas en la calle de Lima y salen los policías con sus caballos, ¿no? Y salen los Robocop, ¿no? ¿Han visto, ¿no? Que están con así todo con unas cosas así como caparazón, ¿no? Son policías grandes, ¿no? Claro, ellos son los que se imponen por poner el orden, ¿no? Platón diría, ahí está, estos son los guardianes virtuosos porque muestran valentía, fortaleza, etcétera, ¿no? ¿No? Un policía temeroso, ¿no? Chiquito, flaquito, ¿no? Platón diría, bueno, no puede cumplir bien su labor, ¿no? Entonces no sería virtuoso, dentro del esquema platónico, por cierto. Pregunta 10. Indique cuál de las alternativas que se presentan contiene una característica de las ideas de Platón. Claro, la clave es la E, ¿no? Una de las características de las ideas de Platón es la de ser perfectas, ¿no? Perfectas. Bien, entonces espero que haya quedado claro, ¿no? La clase anterior a partir de este cuestionario. Hoy nos toca abordar, continuar, ¿no? En todo caso, el periodo ontológico y terminar el pensamiento antiguo con el periodo helenístico romano. En este momento estoy compartiendo toda mi ventana, por lo que ya no puedo ver el chat. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta o comentario durante la clase, pueden activar el micrófono y formularla directamente, o si no, escribirla en el chat y esperar a que yo vea a mitad de clase sus preguntas o comentarios y ahí conversar un poco. Comencemos. Continuamos entonces con este periodo ontológico. La clase anterior lo habíamos iniciado con Platón, ¿no? Y su teoría de las ideas y su dualismo ontológico. Hoy abordamos a Aristóteles, quien fue discípulo de Platón y el segundo de los grandes sistemistas, ¿no? También él nos va a hablar del ser, pero dándole otro nombre, sustancia. Ya Platón también nos había hablado del ser, llamándole idea, ¿ok? Aristóteles nace en la ciudad griega de Estagira, en la zona de Macedonia, al norte, básicamente, de la mayoría de las ciudades griegas. Su padre y su familia en general era una familia de médicos, ejercían la medicina, ¿no? Y pertenecían a la corte del rey de Macedonia, abuelo de Alejandro Magno, Amintas II, ¿no? Quien fuera padre de Filipo II y a la vez padre de Alejandro Magno. Bien,
Por lo tanto, estamos ante una persona que pertenecía a la aristocracia de Macedonia. A los 17 años, Aristóteles irá a Atenas, ¿no? A estudiar en la Academia de Platón, porque en esa época ya la Academia de Platón era muy reconocida. Y se quedará estudiando en la Academia de Platón 20 años. 20 años permanecerá Aristóteles estudiando en este centro de estudios. Solamente se retirará de la academia cuando Platón muere. Regresará a Macedonia, Aristóteles, educará a Alejandro Magno, cuando todavía era bastante niño, ¿no? Y luego regresará a Atenas para fundar su escuela filosófica, el Liceo, que competirá intelectualmente con la Academia de Platón, que todavía seguirá funcionando varios siglos después de la muerte de Platón. Aristóteles, a diferencia de Platón, sí le dio mucha importancia al mundo real, a este mundo que Platón llamaba mundo material. Para Aristóteles no hay dos mundos, solo hay un solo mundo y es este. La verdad, ¿no?, se halla en este mundo. El estudio de la esencia de las cosas debe dirigirse entonces hacia este mundo, no hacia ese mundo de las ideas del cual nos hablaba Platón, porque, ya lo repito, sostenía Aristóteles que ese mundo de las ideas no existe, solo hay este mundo. Obviamente Aristóteles, al dirigirse a estudiar este mundo, entonces a la vez va a ser el iniciador de muchas disciplinas de investigación que posteriormente se convertirán en ciencias. Así, Aristóteles es el iniciador de la biología, de la anatomía, de la embriología, ¿no? Es el iniciador de la zoología, es el iniciador de la lógica, es el iniciador de los estudios constitucionales, de la taxonomía antigua, de la psicología antigua. Desarrolló importantes teorías que van a influenciar notablemente en Occidente por más de 2000 años. En astronomía, la teoría geocéntrica, que más adelante será matematizada por Ptolomeo. En física desarrollará lo que se conocerá como la física aristotélica o la física antigua, física que ya no te enseñan a ti porque ya ha sido superada, pero duró 2000 años. Galileo, por ejemplo, fue quien empezó a derrocar esa física aristotélica, y Galileo es del siglo XVII. En biología, en química, o en lo que llamaríamos química, ¿no?, desarrolló la teoría de los 5 elementos, los 4 elementos conocidos: agua, tierra, aire y fuego, más el éter, ¿no? En biología desarrollará la teoría de la generación espontánea, teoría que va a ser muy influyente durante Occidente y va a durar prácticamente hasta el siglo XVII, siglo XVIII. ¿Okay? Luis Pasteur, Spallanzani, Charles Darwin, entre otros, van a socavar, van a enterrar definitivamente la teoría geocéntrica. Pero sepan ustedes que, perdón, la teoría de la generación espontánea, pero sepan ustedes que en biología esta teoría fue muy, muy influyente. Autores importantes de la historia como Descartes, como Newton, entre otros, creyeron simplemente en esa teoría aristotélica porque ya estaba asentada. En psicología lo mismo, dejó grandes aportaciones para la comprensión del comportamiento humano. Estamos pues frente a un personaje que legó mucho al conocimiento, aunque en todo eso se equivocó, por cierto, ¿no? Claro, ¿no? Tantas ciencias originadas por un solo personaje, tantas teorías formuladas por una sola persona, ¿no? Debes comprender, pues, que algunos errores, grasos errores, tuvo que cometer. Pero eso no importa en realidad. Lo importante es esa actitud que tuvo, ¿no? Porque sin él, muchas ciencias o no se hubieran desarrollado o se hubieran tardado en desarrollar. Aristóteles, pues, fue además de científico, perdón, además de filósofo, un científico, ¿no? Se basó mucho en la observación, ¿no?, del mundo que lo rodeaba. Bien, por obvias razones, no vamos a ver todo el pensamiento científico de Aristóteles, no nos alcanzaría el tiempo, ¿no? No les han enseñado esta ciencia de la antigüedad, esta ciencia aristotélica, ¿no? Ni en el colegio, ni en la academia les enseñarán, ni en la universidad. Si uno quiere conocer cómo era la ciencia antigua, tendrán que irse a los textos de Aristóteles, tendrán que irse a los textos antes del surgimiento de la ciencia moderna, es decir, antes del siglo XVII. Porque debes comprender que la ciencia que te enseñan tiene un
¿no? Que te enseñan en la academia, que te enseñaron en el colegio, ¿no? Se originó básicamente en el siglo XVII. En el siglo XVII aparece esa ciencia moderna, esa ciencia experimental, ¿no? ¿Qué es la que te enseñan? Pero debes saber, pues, que antes del siglo XVII hubo un conocimiento, hubo una ciencia, hubo una biología, hubo una psicología, hubo una física, hubo una astronomía. ¿Qué tipo de ciencia fue esa? Básicamente hundía sus raíces en el pensamiento aristotélico. Bien, entonces, bueno, esa ciencia ya está en el baúl de los recuerdos, ¿no? Si quieren conocer, repito, pueden buscar en Google, ¿no? Buscar en YouTube, hay un montón sobre esta ciencia aristotélica. Es una ciencia equivocada, lo sabemos hoy, pero no es absurda. Duró 2000 años, recuerda. En absoluto es absurda. Si duró tanto tiempo es porque algo tenía que decir, tenía que servir en algo, explicar y predecir algo, ¿no? El ser humano no es tan tonto, pues, ¿no? De caer en el error por 2000 años. La ciencia newtoniana, ¿cuánto tiempo tiene? 3 siglos. La ciencia de Einstein, ¿cuánto tiempo tiene? Un siglo. La ciencia de Aristóteles duró 20 siglos. Algún valor debe tener. ¿Ven? Y lo tiene, por cierto. Pero nosotros, repito, no vamos a ver su física, es decir, el estudio sobre la naturaleza, es decir, su ciencia. Nosotros vamos a ver su metafísica, aquello que está por debajo, como esencial a su física, al estudio de la naturaleza. Aristóteles hablaba mucho de la sustancia. La sustancia, hay que tener cuidado, porque por sus cursos de física, ustedes entienden el concepto sustancia, ¿no? De una manera diferente a como lo entendía Aristóteles. Como estamos hablando de Aristóteles, y Aristóteles vivió hace 2400 años, entonces tenemos que, imaginativamente, remontarnos 2400 años. Tratar de pensar y de entender a Aristóteles, ¿no? No hagamos que Aristóteles nos entienda. Más bien nosotros tenemos que entender a Aristóteles. Entonces, cuando Aristóteles habla de sustancia, básicamente está hablando de las cosas. En ese sentido, un libro es una sustancia, un perro es una sustancia, una guitarra es una sustancia, ¿no? Una piedra es una sustancia, una persona es una sustancia, un árbol es una sustancia, etc. Porque la sustancia se define como aquello que está compuesto de materia y de forma. Y cada cosa existente, efectivamente, está compuesto de materia y forma. Este libro que te estoy mostrando es material y a la vez tiene su forma, la forma del libro, por cierto, que me permite identificar que esta materia efectivamente es un libro. La materia y la forma están siempre unidas, son indesligables en la naturaleza. Aquí tenemos la primera distinción con Platón, porque Platón nos hablaba de un mundo material y de un mundo ideal. El mundo ideal es el mundo de las ideas, el mundo de las formas. ¿Ok? Pero Aristóteles dice, no, en realidad la materia y la forma están unidas y siempre lo estarán. Solamente se pueden separar mentalmente, digamos, para analizarlas. Por eso podemos decir que la materia es el sustrato sensible de las cosas y la forma es la esencia de las cosas. Es decir, podemos separarla en el intelecto solamente para definirlas, pero no podemos hallarlas separadas en el mundo real. Es más, ni siquiera en la imaginación podemos separarlas, ¿no? Porque si tú cierras tus ojos y tratas de imaginarte la materia y solo la materia sin ninguna forma, no vas a poder. Porque siempre esa materia tendrás que imaginártela con alguna forma, con cualquier forma, aun si fuese amorfa, valga la reiteración, ¿no? Materia en griego se dice ile, forma en griego se dice morfé. Esta es la teoría ilemórfica, la teoría según la cual todas las cosas están compuestas indesligablemente, indisolublemente por materia y por forma. ¿Y cuál es la que nos permite identificar qué cosas son los objetos? La forma. Si yo tengo una mesa de madera, si yo tengo una silla de madera, si yo tengo una puerta de madera, la materia es la madera. Por la materia no identifico cuál es la silla, cuál es la mesa o cuál es la puerta. Es por la forma.
que yo puedo identificar qué cosa es la silla, cuál es la mesa y cuál es la puerta, por la forma. Pues es la forma la que me permite definir lo que es una silla. En la definición de silla, no dice necesariamente que tenga que ser de madera. No dice. En la definición de puerta, no dice necesariamente que tenga que ser de madera. Por eso es que cuando se atiende a la definición muestra la esencia del objeto definido, no se atiende a la materia, se atiende a la forma. Aristóteles también se va a meter en el problema en torno al cambio, en torno al movimiento, problema generado, como ustedes recordarán, por Parménides y por Heráclito. Hagamos un pequeño recuento rápido para poder entender el problema, que no fue menor. Ustedes recordarán que en una clase pasada hablamos de este personaje, Parménides. Y este señor nos dijo que no hay cambio, no hay movimiento, todo eso no existe. Nos hablaba de la inmutabilidad y ya dimos sus razones. En la misma época apareció este señor, Heráclito, quien dijo algo contrario a Parménides. Sí hay cambio, sí hay movimiento. Es más, él decía, todo es cambio. ¿Ok? Apareció esta controversia. ¿Hay cambio o no hay cambio? Entonces, también como ustedes recordarán, aparecieron unos personajes que la tradición llama filósofos pluralistas, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, para intentar dar una solución al problema generado sobre el cambio por Parménides y Heráclito, ¿no? Dieron unas respuestas interesantes, ¿no? Pero que no fueron suficientes para otros personajes. Por ejemplo, no fueron suficientes para Platón. Por eso es que Platón también se mete en el problema, pues. Platón, ¿cuál es la respuesta que dará Platón? Bueno, hay dos mundos, ¿no? Un mundo de las ideas o esencias, ¿no? Y en este mundo no hay cambio. En este mundo no hay cambio, porque las ideas o esencias no cambian, pues siempre son las que son. Pero también nos hablaba, recordarán ustedes, del mundo sensible o del mundo material. En este mundo sí hay cambio. Lo vemos, ¿no? Vemos que las cosas cambian. Sí hay cambio. Por lo tanto, así es como Platón intenta conciliar las posturas de Parménides y Heráclito, diciendo que Parménides tenía razón, solamente que no se dio cuenta de que él estaba hablando del mundo de las ideas, ¿no? Y Heráclito también tenía razón, solamente que no se dio cuenta de que él básicamente se estaba refiriendo al mundo sensible, porque ni el pensamiento de Parménides ni el pensamiento de Heráclito eran dualistas. El de Platón es dualista. Ahora bien, pero a Aristóteles no le satisface esa respuesta dada por su maestro Platón. Por eso Aristóteles también se meterá en el problema, ¿no? Un problema generado hacía un siglo y medio por Parménides y Heráclitos, y que todavía, teóricamente hablando, no había sido resuelto. Aristóteles se mete en el problema, pero Aristóteles nos dice que solo hay un mundo. Recuerda, solo hay un mundo, ¿ok? Y que en este único mundo hay cambio, hay movimiento. Entonces, ¿cómo Aristóteles intenta dar solución a eso? Desde una ontología, porque recuerda que Aristóteles está haciendo ontología, ¿no? Desde una ontología, la ontología de Aristóteles, la ontología de la sustancia, Aristóteles se enfrenta a la ontología de Platón, que es una ontología dualista, ya lo vimos, y también obviamente se enfrenta a la ontología de Parménides, ¿no? Porque Parménides inicia todo este problema. Bien, son ontologías distintas.
La ontología de Parménides dice que hay un solo mundo y en este mundo no hay cambio, y que el cambio que vemos es aparente. La ontología de Platón nos dice que hay dos mundos, y la ontología de Aristóteles nos dice que hay un solo mundo, pero en este mundo hay cambio. Bien, la ontología es el estudio del ser, recuerda. Por lo tanto, Aristóteles dirá, existe en realidad varias formas de ser, y dos de estas son el ser en acto y el ser en potencia. Las cosas tienen ser, porque las cosas son. La diferencia con Parménides es que Parménides pensó que el ser era único, mientras que Aristóteles dirá, no, ahí estuvo el error. El ser se puede decir de muchos modos, y uno de esos modos es el ser en acto. El ser en acto es la cualidad que tienen las cosas de ser lo que son, ¿no? Es lo que hace que las cosas sean lo que son. El ser en acto es lo que es. Y el ser en potencia es la cualidad que tienen las cosas de poder ser, ¿no? Por eso el ser en potencia es lo que puede ser. Todas las cosas, por lo tanto, todos los seres, por lo tanto, tienen ser en acto, son ser en acto y ser en potencia. Por ejemplo, observemos esta imagen que está aquí. Esto que estoy apuntando es una semilla. Es decir, en acto es una semilla, pero en potencia es un árbol. En potencia, porque todavía no es un árbol, pero puede serlo. Cuando logre ser árbol, entonces será árbol en acto. Ese es su ser en acto. Pero a la vez puede ser leña, porque puede serlo, efectivamente. Todavía no lo es. Cuando sea leña, entonces será leña en acto, pero en potencia será ceniza. Y así, todas las cosas son y a la vez todas las cosas pueden ser. Tú, por ejemplo, eres en acto preuniversitario, pero en potencia eres universitario. En acto yo estoy sentado aquí, pero en potencia estoy sentado más allá, porque puedo estar sentado más allá. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el cambio o el movimiento? Porque Aristóteles dice, bueno, si las cosas son y a la vez pueden ser, entonces ya está. El movimiento o el cambio ya está explicado. ¿Qué es el cambio o el movimiento? Es el tránsito, el pasaje del ser en potencia al ser en acto de todas las cosas. Por ejemplo, en potencia tú eres universitario. En potencia todavía no lo eres, pero en potencia lo eres. Cuando ingreses a la universidad, dejarás de ser en potencia para pasar a ser en acto universitario, ¿no? En potencia tú eres joven, ¿no? Perdón, en potencia tú eres anciano, en potencia tú eres anciano, en acto eres joven, pero en potencia eres anciano. Cuando llegues a ser anciano, paulatinamente, serás en acto, ¿no? Todo lo que existe cambia, y cambia justamente porque en su ser poseen su ser en acto y su ser en potencia, porque las cosas son y también las cosas pueden ser. Observa cualquier cosa en la naturaleza y te darás cuenta, dice Aristóteles, que siempre el cambio es el pasaje de la potencia al acto, o en términos aristotélicos, para que suene más académico, es la actualización de la potencialidad. Bien, así es como Aristóteles intenta resolver desde su perspectiva naturalista, ¿no? El problema generado por Parménides y Heráclito hacía ya un siglo y medio. Prácticamente con esta respuesta aristotélica ya la filosofía dejará de pensar si hay o no hay cambio, ¿no? No de repente porque Aristóteles la haya atinado, de repente sí,
sino básicamente porque acontecieron ciertas cuestiones sociales, políticas, ¿no? Que harán que los filósofos dejen de pensar en estas cosas del ser, del cambio, y se aboquen a otro problema. Ya lo veremos luego. Aristóteles se dio cuenta que las cosas, los seres, las sustancias, recuerden, existen por cuatro causas. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Esta teoría, que parece muy simple, en realidad es la consecuencia de esfuerzos durante más de 2 siglos. Hizo un recuento histórico Aristóteles de las filosofías anteriores y se dio cuenta que los filósofos anteriores a él buscaban también las causas de las cosas, ese principio de las cosas, ¿no? Para los filósofos jónicos, por ejemplo, creyeron que la causa básicamente se explicaba por ser material. El agua para Tales, ¿no? El aperón para Anaximandro, ¿no? El aire para Anaxímenes, ¿no? O también incluso Empédocles, ¿no? Los 4 elementos en Empédocles, etc. Se bastaba con la causa material para entender el mundo, pero Aristóteles dice no. Aparece, por ejemplo, ¿no? El ser de Parménides, ¿no? Un poco más adelante, el ser de Parménides, ¿no? O incluso hasta los números de Pitágoras, en cierto modo, entendidos como la causa formal para entender el mundo, ¿no? O incluso Platón, ¿no? Con sus ideas o formas, ¿no? También apareció en la historia, ¿no? La causa eficiente, que Aristóteles llama causa eficiente, pero que los antiguos filósofos le llamaban amor y odio, ¿no? El nous, ¿no? Que permite que, o incluso el demiurgo en Platón, ¿no? Entonces, Aristóteles se da cuenta que los filósofos anteriores a él han estado buscando las causas, pero no la terminaron. Creyeron haberla terminado. Aristóteles se da cuenta que en realidad falta una, la causa final. Y este es su gran aporte, dice, yo estoy aportando la última gran causa para entender las cosas, la causa final, ¿no? Porque se da cuenta que todo lo que existe, existe por alguna razón. En términos muy simples, por lo tanto, podemos decir que cada cosa existente existe por su causa material, formal, eficiente y final. Pensemos en una guitarra. ¿Cuál es la materia de la guitarra? La causa material de la guitarra. La madera, el fierro de los clavijeros, el nylon de las cuerdas, qué sé yo. Esa es la causa material, pero no es suficiente para entender a la guitarra. Falta la forma de guitarra, la que finalmente nos permite definir que eso es una guitarra. La que finalmente nos permite decir que eso es, eso que la forma manda, ¿no? El diseño, el modelo. Luego tenemos la causa eficiente, la fuerza que hizo posible que esa madera se transforme en esa guitarra, ¿no? En este caso, el trabajo del luthier, el trabajo de aquel que hace guitarras. Sin él, la guitarra tampoco existiría, ¿no? Y la causa final. ¿Para qué el luthier hizo una guitarra? ¿Para venderla? ¿Para regalarla? ¿Para que él toque su música? Bueno, el para qué. Importantísimo el pensamiento aristotélico. Todo puede ser entendido por las 4 causas aristotélicas. Esta construcción, por ejemplo, ¿cuáles son sus 4 causas? Bueno, la causa material, el mármol, la piedra, ¿no? Las maderas. La causa formal, ¿no? La forma que se le va a dar, ¿no? Aquí representado en un plano, ¿no? ¿Quién es la causa eficiente? El constructor o los constructores, el arquitecto, etc. Y la causa final, la razón de ser. ¿Por qué van a construir todo eso? ¿No? La razón de ser. Todo, absolutamente todo, se puede entender a partir de sus 4 causas, según la propia filosofía aristotélica. Aristóteles también hizo reflexiones sobre política, y dentro de ellas, uno de los tópicos más importantes es el de las formas de gobierno. Habló de 3 formas virtuosas de gobierno y 3 formas corruptas de gobierno.
Su clasificación tuvo por criterio el número de gobernantes. Cuando gobierna un solo gobernante, valga la redundancia, ¿no? Cuando hay una sola persona que gobierna, mejor, ¿ok? Y gobierna respetando las leyes para el pueblo, ¿no? Entonces estamos hablando de una monarquía, pero se degrada en tiranía cuando esta persona gobierna para sí mismo, sin respetar las leyes. Cuando gobiernan varios, ¿no? Y esas personas son idóneas para el puesto, se le llama aristocracia. Pero cuando no son idóneas para el puesto y corrompen el gobierno, se le llama oligarquía. Cuando gobierna la mayoría o gobiernan todos, se llama democracia, pero se degrada llamándola demagogia. Ahora bien, aquí hay que atender a una particularidad. En algunos textos no se le llama democracia a la forma virtuosa, sino se le llama república. Y no se le llama demagogia a la forma corrupta, sino se le llama democracia. No se preocupen por esos términos, ya son cuestión de traducción, en realidad, ¿no? Lo importante lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? La importancia es que Aristóteles hace esta tripartición de formas virtuosas y formas corruptas. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algo que no se haya comprendido. Estoy mirando el chat en este momento, parece que no hay, todo claro, todo bien. Tómenlo tal y como está en el texto. Tómenlo tal y como está en la separata, ¿no? Teniendo muy en cuenta que en realidad es una cuestión de traducción, ¿ok? Sí, efectivamente, Sebastián, ¿no? La demagogia tiene que ver con lo que efectivamente estás diciendo, ¿no? Con apelar a la sensibilidad del pueblo, ¿no? ¿No? Congraciarse con las mayorías, ¿no? Eh, pero también a eso los griegos, ¿no? Le llamaban democracia. Platón, por ejemplo, le llamaba democracia a eso, ¿no? Pero es una cuestión ya de traducción, ¿ok? Pero ustedes eh, pléguense, ¿no? Al texto, ¿no? Al texto. Regreso a las cuatro causas. Ahí está Omar. ¿Qué hay con las cuatro causas? ¿Quieres tomarle, eh, ¿cómo le llaman eso? Captura de pantalla. La causa formal. Ok. Imagínate que tú eres un carpintero y yo voy hacia ti y te digo que con un trozo de madera, esa sería la causa material, me hagas no sé, pues, un chupenfulco. Señor carpintero, yo quiero que con ese pedazo de madera que usted tiene ahí me haga un chupenfulco. ¿Ya? Estoy inventando la palabra. ¿Tú podrías hacerme un chupenfulco si tú fueras carpintero? ¿Me podrías hacer un chupelfulco con ese pedazo de madera que está ahí? Ah, ¿lo estabas buscando en internet? No, es una palabra inventada que acabo de inventar. Tu respuesta creo que sería no. ¿Y sabes por qué no podrías hacer el chupelfulco? Porque no tienes la más mínima idea de qué es un chupelfulco. No te puedes imaginar a un chupelfulco para poder usar la madera que está ahí y poder imitarlo. No lo puedes, ¿no? Entonces, tienes la madera, la causa material, pero no tienes la causa formal. No está la causa formal. Por eso, eres tú, carpintero, eres la causa eficiente, ¿no? La causa final, para luego vendérmela, pues no, finalmente. O sea, está la causa material, está la causa eficiente, tú como carpintero, está la causa final, porque yo te estoy pidiendo que lo hagas, pero no está la causa formal. Por eso es que ese chupelfulco no puede existir, porque no posees la causa formal. Pero imagínate que yo voy hacia ti, siendo tú también carpintero, y te digo que me hagas una silla. Silla, dame una silla, cualquier silla, maestro, cualquier silla, ¿no? Con esa madera que está ahí.
Ya, tú sí sabes cómo es una silla, entonces ya tienes la causa formal. ¿Se comprendió? Está la madera, la causa material, está la idea de silla, la forma de silla, es la causa formal. Tú eres el carpintero, la causa eficiente, y finalmente me la vas a vender, ¿no? La causa final. Entonces ya están las cuatro causas. Por lo tanto, es posible hacer la silla. ¿Se comprendió? Así es, así es. Listo, listo. Entonces, vamos a las escuelas helenístico-romanas. Aristóteles, y lo voy a colocar aquí, influenció mucho posteriormente, pero ya también tenía mucha influencia en su época. Y este señor sostuvo que el hombre es un animal racional. Animal porque pertenece a la naturaleza como cualquier otro ser, y racional porque esa es su cualidad que lo distingue de otros seres. Pero esa racionalidad solo la puede desarrollar plenamente en sociedad. Por eso es que el hombre, ¿no? Decía Aristóteles, también se le puede definir como un animal político. Político en el sentido de que vive en una polis, es decir, en una ciudad-estado. Por eso es que también se le define así como animal social. Decir que el hombre es un animal político es decir que el hombre es un animal social, porque solo en sociedad puede desarrollar su racionalidad y por ende lograr su felicidad. Si la sociedad es justa, si la sociedad es armónica, si la sociedad es virtuosa, ordenada, entonces el hombre de esa sociedad puede desarrollarse plenamente y alcanzar la felicidad. Si la sociedad, por el contrario, es corrupta, desordenada, caótica, ¿no? Toda semejanza con la realidad es pura coincidencia, ojo. Pero si esa sociedad es caótica, corrupta, desordenada, entonces el hombre que vive en esa sociedad no puede lograr su plenitud y por ende no podrá ser feliz. Por lo tanto, Aristóteles tiene una visión colectivista del hombre. Tiene una visión colectivista para alcanzar la felicidad, la tranquilidad. En la época de Aristóteles empezó caos, empezó guerras, conflictos internos, desórdenes, persecuciones, porque Alejandro Magno, quien era el emperador, murió de manera intempestiva a los 33, 34 años y dejó un gran imperio descabezado. Entonces los generales de Alejandro empezaron a repartirse el imperio, a Atenas, que había florecido durante el siglo V, en la época de Pericles, ¿no? Subieron al poder los enemigos de Alejandro, los tiranos, persiguieron a muchas personas que habían apoyado a Alejandro Magno. Recuerda que Alejandro Magno era macedónico, Aristóteles era macedónico, así que no, Aristóteles se dio cuenta rápidamente que iba a ser perseguido, así que Aristóteles huyó de Atenas, nunca más regresó. En una sociedad así caótica, de guerra, de persecución, de tiranías, el hombre, desde la perspectiva aristotélica, no podría ser feliz. Ahí es cuando se levantan algunos pensadores contra este pensamiento aristotélico. Estos pensadores formarán lo que se conoce hoy como las escuelas helenístico-romanas. Y estos pensadores dirán que el hombre sí puede ser feliz, aun si su sociedad se está viniendo a pedazos, ¿no? Aún en época de crisis, el hombre sí puede vivir feliz, no de modo colectivo, pero sí de manera individual. Estas escuelas helenístico-romanas entonces son escuelas individualistas. La búsqueda de la felicidad en un mundo caótico. La búsqueda de la felicidad a partir de uno mismo es lo que proponen estas escuelas helenístico-romanas.
Ya no les interesa hablar del ser, ya no les interesa hablar si hay dos mundos, ya no les interesa hablar, pues, si el cambio existe, si no existe. No, el problema social insta a una reflexión distinta. Aparece entonces la escuela del cinismo. La palabra kinos en griego significa perro. Su adverbio kinikos, su adverbio kinikos significa algo así como a lo perro. O, si gustas, perrunamente, que en castellano no suena muy bonito, ¿no? Pero yo imagino que en griego ya no haya sonado feo. Perrunamente. Kinikos, de kinikos, castellano, es cínicos. Los cínicos son los filósofos del cinismo. Fue el cinismo, la escuela del cinismo, fue fundada por Antístenes. Él es el fundador del cinismo, pero su máximo representante es Diógenes. Diógenes, quien fue discípulo de Antístenes. Él, Diógenes, lleva el cinismo hasta su máxima expresión. Lo que recomendaban los cínicos, si quieres ser feliz, es que vivas de acuerdo a tu propia naturaleza. Vive de acuerdo a la naturaleza humana, que básicamente es la naturaleza de todos. Aléjate de las convenciones sociales. Aléjate de todo eso que no existe en la naturaleza y que ha sido una creación humana. Porque si perteneces a la naturaleza, entonces la felicidad no la vas a hallar en esas creaciones humanas. No la vas a hallar en eso que no es natural. El arte no es natural. La ciencia no es natural. La filosofía no es natural. La moral no es natural. La religión no es natural. La política no es natural. Nada de lo que no sea natural te llevará a la felicidad, a la tranquilidad. Solo tu propia naturaleza, viviendo según ella, alcanzando esa libertad propia de aquellos que no se dejan coaccionar ni por la moral, ni por la política, ni por la religión, ni por nada de eso. Vive como el perro, por eso es la figura del perro, pues. Vive como el perro. Los cínicos no te están diciendo que te vayas a los bosques a vivir con los monos y con los animales. No, te están diciendo, vive en la ciudad, quédate en la ciudad, como los perros viven en la ciudad. Y sin embargo, siguen viviendo de acuerdo a su propia naturaleza, ¿no? El perro para vivir tranquilo y feliz solo necesita un plato de comida y un hueco donde dormir. Nada más. Come cuando quiere, come donde quiere, hace sus necesidades donde sea, ¿no? Satisface sus necesidades naturales donde sea, cuando sea. Así vive, pues así vivían los cínicos. La gente no te va a odiar, te va a admirar incluso. Los cínicos fueron filósofos muy admirados. A Diógenes nadie lo odiaba, lo admiraban bastante. Y lo admiraban porque ya quisieran ellos, decía Diógenes, vivir como yo, pero no pueden. No pueden porque no quieren en realidad, ¿no? Porque quieren estar con sus bienes, quieren estar con sus riquezas, quieren estar, ¿no? Con su arte, quieren estar con su filosofía, ¿no? Quieren estar con aquello que saben ellos que no es natural, ¿no? Porque deshacerse de todo eso es dar un paso importantísimo. Por eso el cinismo sabe perfectamente que, desde esta perspectiva, muy pocos pueden lograr esa felicidad. Los estoicos, fundado por Zenón, Zenón de la ciudad de Sitio, fue discípulo de Crates y Crates fue discípulo de Diógenes. Crates fue un cínico, por lo tanto, un filósofo cínico.
Zenón se alejó del cinismo porque lo consideró demasiado radical. Sostuvo, al igual que Heráclito, que en el universo subyace una razón, una ley, un logos. Y esa razón universal es la misma de la razón humana. En ese sentido, la razón humana es una pequeña chispa de esa razón del universo. Por lo tanto, si quieres vivir feliz, tienes que tratar de vivir de acuerdo a tu razón. Y como la razón forma parte de la naturaleza humana, entonces vivir feliz es vivir de acuerdo a la naturaleza humana. Y si vives de acuerdo a tu razón, que finalmente es la razón del universo, entonces armonizarás con el universo. Y esa es la felicidad. El hombre vive infeliz porque no vive de acuerdo a su razón, sino de acuerdo a su pasión. Y las pasiones, las emociones, los sentimientos forman parte de lo irracional. Por eso es que desarmonizan con la totalidad del universo. Y al desarmonizar, viven infelices. Por eso el estoicismo exige, enseña, más que exige, enseña a rechazar las pasiones. Rechaza las pasiones. Por eso el estoicismo enseñaba la apatía, de las palabras griegas a patos, sin pasión, sin emoción. Vive sin mostrar emociones, vive sin mostrar sentimientos, vive sin apasionarte por nada, sabiendo que si hay una razón en el universo, entonces el universo está determinado, porque las cosas son lo que deben ser y nada podrás hacer para cambiar esa necesidad del universo. Porque si eres hombre, vas a envejecer, vas a enfermar, vas a morir. Y vamos a morir, porque eso es el destino, ¿no? Por eso enseñaban los estoicos la resignación, resígnate. Esos somos, seres mortales, ¿no? Y aún así podemos vivir felices en esa tranquilidad. El filósofo Séneca, también filósofo estoico, decía esto, pues, ¿no? El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Claro, te está diciendo, aceptes el destino o no lo aceptes, igualito será tu destino. Así que mejor, lo mejor sería aceptarlo, ¿no? E ir con el destino a que te arrastre, ¿no? El epicureísmo rechazaba, Epicuro de Samos, el fundador del epicureísmo, rechazaba la radicalidad del estoicismo. Porque el estoicismo te dice, rechaza las pasiones. El epicureísmo más bien te enseña, no rechaces las pasiones, porque las pasiones, los sentimientos, las emociones también forman parte de lo que es el ser humano. Y no vas a poder jamás rechazar las pasiones, nunca. Lo que tienes que hacer es vivir eh, controlando tus pasiones, pero no rechazándolas. Eso es el placer, dice el epicureísmo. El placer consiste en el placer sensorial o sensitivo o corporal, pero también en el placer intelectual o espiritual, siendo este último el más importante, ¿no? Porque si vives de acuerdo al placer sensorial y solo al placer sensorial sin controlarlo, entonces no te diferenciarás de un animal. Pero tú no eres un mero animal, tú eres un ser racional, tienes raciocinio, por lo tanto, sabrás en qué momento poner límite a tus pasiones, a tus sentimientos, a tus emociones y no permitirás arrastrarte por ellas. Todo eso es placer en el epicureísmo.
entendido no como goce, sino como imperturbabilidad. El placer, imperturbabilidad, ¿no? Imperturbabilidad. Está ya. Tremenda palabrota, se me fue una sílaba. Imperturbabilidad, es decir, el placer consiste en no sentirte perturbado. El placer consiste en tranquilidad, tanto del cuerpo como del alma. Esa tranquilidad en griego se dice ataraxia. Cuatro remedios nos brinda Epicuro de Samos para el logro de la felicidad. El primero, no temas a los dioses. Los dioses son seres que viven felices, plenos, completos. Y quien vive feliz no tiene preocupaciones. Por lo tanto, los dioses no se preocupan por los hombres. Viven en esferas de realidades distintas. Así que no tienes por qué temer a los dioses. No temas a la muerte, porque cuando la vida está, la muerte no está. Y cuando la muerte está, la vida ya no está. Por lo tanto, igual, son esferas distintas. Mientras se vive, no hay por qué entonces pensar en la muerte y menos temerla. El placer es fácil de conseguir, porque el placer es entendido en el epicureísmo, tal y como acabamos de explicar, como imperturbabilidad, el no sentirte perturbado. Y solamente de ti depende el no perturbarte. Por lo tanto, si de ti depende, entonces es fácil de conseguir. Y finalmente, el dolor es superable. No niega que exista el dolor en el mundo, pero este dolor siempre es superable. Porque cuando el dolor es intenso y fuerte, suele durar muy poquito. Y cuando no dura poco, suele ser un dolor bastante leve. Por lo tanto, en ambos casos, el dolor es superable. Finalmente, el escepticismo, fundado por Pirrón de Elis. Por eso a este primer escepticismo se le conoce como pirronismo. Digo primer escepticismo porque a lo largo de la historia, durante los siglos venideros, van a haber muchos escepticismos. Este es el primero. El escepticismo proviene de la voz griega skeptikoi, que significa algo así como analizar, ¿no? Los escépticos, y Pirrón en este caso, sostenían que el hombre vive intranquilo porque busca la verdad, porque cree que la verdad existe o porque cree que la verdad es alcanzable. El problema es que para alcanzar o intentar alcanzar la verdad, usamos los sentidos y o usamos la razón, las dos vías. El problema es que los sentidos se pueden equivocar. ¿Alguna vez yo, de repente, tú o cualquier persona ha visto algo que está a una determinada distancia y finalmente nos dimos cuenta que no era esa distancia? Vimos que eso era de un determinado color y finalmente nos dimos cuenta que no era de ese color. Y es que los sentidos nos pueden dar datos errados. Qué bueno que nos dimos cuenta del error. ¿Cuántas veces no nos habremos dado cuenta y habremos pasado, por cierto, lo que siempre fue un error? Es decir, creímos haber dado con la verdad cuando en realidad no habíamos dado con ella. Por lo tanto, eso que llamamos verdad muchas veces termina siendo creencia. Y el problema es que nosotros no lo sabemos. Ahora bien, si nos dimos cuenta del error, ¿qué hacemos? Lo corregimos. En los ejemplos que te di, vuelvo a ver. Es decir, vuelvo a usar el mismo sentido que me hizo fallar la primera vez. Y si me hizo fallar la primera vez, ¿qué garantías tengo de que en esta segunda ocasión no me haga fallar? Y lo peor, que en esta segunda ocasión no me dé cuenta del error. Y así una tercera, y así una cuarta, y así hasta el infinito.
Porque recuerda que estamos en filosofía y la filosofía es radical. Si no quieres ser radical, entonces te quedarás con las creencias. Pero lo mismo que decimos de los sentidos, podemos decir de la razón. ¿Cuántas veces hemos razonado mal? Nos hemos equivocado al razonar. Nos hemos equivocado al recordar, ¿no? Y qué bueno que te diste cuenta, lo corregiste, pero ¿cuántas veces no te habrás dado cuenta? Y si nos dimos cuenta y lo corregimos, ¿qué usamos para corregirlo? La misma razón. Volvimos a razonar, volvimos a recordar. Usamos la misma razón, es decir, usamos lo mismo que nos hizo fallar la primera vez. ¿Qué garantías hay para esta segunda vez? Y para una tercera, y para una cuarta, y así hasta el infinito. Por lo tanto, lo más prudente, lo más sabio, lo más racional, dicen los escépticos, es que aceptes que jamás podremos llegar a la verdad. Abstenernos de los juicios. Un juicio es un enunciado que pretende mostrar algo verdadero. Si yo te digo, hoy hace calor, lo que yo te estoy diciendo es un juicio, porque lo que yo te estoy diciendo pretende decirte algo verdadero, pero por las razones que te acabo de mostrar, entonces lo más prudente no es decirte hace calor, lo más prudente es abstenerme a un juicio y de repente decir tengo calor, me parece que hace calor, creo que hace calor, ya, eso ya no es un juicio, ¿no? Eso es un enunciado subjetivo, hasta ahí nomás podremos llegar. Y podremos vivir tranquilos, sabiendo que ni tú, ni yo, ni nadie puede lograr alcanzar la verdad si es que la verdad existe. Solamente así alcanzaríamos la tranquilidad del alma o ataraxia. Bien, jóvenes, aquí entonces terminamos con las escuelas helenístico-romanas, ¿no? Y obviamente también terminamos aquí con toda la filosofía antigua. Tamashiro Watanabe, me has preguntado algo, o sea, ¿cómo imitar a cómo vivían Adán y Eva? No, creo que lo dije en un momento, ¿no? Los cínicos pues decían que no es que te vayas al bosque, ¿no? Sino quédate en la ciudad, ¿no? Así es, así es. Kratos, ¿qué es Kratos? Kratos es gobierno, gobierno, aunque no sé si te estás refiriendo a eso, Matos. ¿No? Demócratos, el gobierno del pueblo, del demos, ¿no? De ahí viene democracia. Pues, ¿no? El epicureísmo se parece al hedonismo. Sí, se parece mucho. En realidad el epicureísmo es un tipo de hedonismo. La escuela hedonista tiene varias ramas, ¿no? Una de ellas son los sirenaicos, que son los hedonistas más radicales, y otras son los epicureístas, ¿no? Son varias ramas. Así es. Así es. Bien, jóvenes, nos vemos entonces. Cuídense. Buena tarde. Nos vemos. Chao, Nicole. Chao, Luis. Chao a todos. Cuídense, cuídense. Nos vemos. Las claves de esta semana se las doy la próxima semana. Chao, chao. Chao, Sebastián. Nos vemos, nos vemos. Dejo de presentar y dejo de grabar. Son las 2 de la tarde. Uy, caramba.